En la clase de hoy vamos a continuar con los ejercicios de función trigonométrica. Y bueno, entonces vamos a hacer este que está aquí. Dice, la siguiente gráfica corresponde a una función trigonométrica cuyo periodo es, bueno, les recuerdo que estamos viendo funciones trigonométricas. Hay varias funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, y bueno, sus inversas, arcotangente, arcocoseno, arcotangente. Y también están sus recíprocas, que fue las que les dije la vez pasada, que era la recíproca de seno, cosecante, la recíproca de tangente, cotangente, y la recíproca de coseno, secante. Bueno, cada una de ellas tiene sus características, ¿verdad? Esta en especial, pues no necesariamente representa alguna de ellas, pero nos están preguntando por el periodo de esas funciones. Cada una de ellas tiene un periodo. Y de acuerdo con las variaciones de las funciones, que ahorita más adelante le voy a decir cómo puede variar una función trigonométrica, así también va a cambiar el periodo y la amplitud de la función trigonométrica. De hecho, aprovecho, por ejemplo, para decir qué es la amplitud también. La amplitud es lo que, bueno, el ámbito sería de -1 a 1, ¿verdad? Esta sería el ámbito. Entonces la amplitud es 1, así se diría, ¿verdad? ¿Cuál sería el periodo? Bueno, el periodo es donde, y por decirlo así, donde inicia la función y donde vuelve a iniciar otra vez la misma, ¿verdad? Que ella se vuelve a repetir de un intervalo a otro intervalo. Por ejemplo, esta, podríamos ver que ella empieza aquí y termina aquí. Y cuando vuelve, ok, ella ya hace así. Y de aquí es la misma que la anterior. Y vuelve otra vez aquí, ¿verdad? Entonces, un periodo podría ser de aquí a aquí. Bueno, pero el periodo también se puede ver como si ella empezara de aquí y terminara aquí. Porque si yo voy, hago la gráfica, sigo la gráfica, ella digamos que empieza aquí, baja, sube y vuelve a empezar. O sea, vuelve a hacer el mismo trazo que aquí. Entonces el periodo en realidad es de pi cuartos a 5 pi cuartos. Entonces, ¿cuánto hay de pi cuartos a 5 pi cuartos? Bueno, usted lo puede restar. 5 cuartos le resta un cuarto, ¿verdad? Y eso, por supuesto, que va a dar un pi. Entonces, la respuesta correcta sería esta. Otra forma de verlo es, por ejemplo, aquí yo sobreescribí sobre la función con morado el periodo. Entonces, de aquí a aquí se cumple un periodo. De aquí a aquí hay otro periodo. O sea que el periodo va de 0 hasta aquí. De aquí hasta aquí hay otro periodo. Lo que pasa es que no lo podríamos ver así porque yo no sé qué número hay aquí. Pero yo también sé que hay un periodo de aquí a aquí, que ella también vuelve a repetirse de aquí en adelante. Pero bueno, una forma de verlo es la morada con respecto al azul. En cada una de ellas se cumplió un ciclo, o sea, se cumplió un periodo de la función. Ahora, en esta pregunta 24 dice, considera la función adjunta que representa la gráfica de una función R en R y las proposiciones adjuntas. La primera proposición es ver si esta función tiene por periodo 2pi y la otra es ver si el ámbito es de -1 a 1. Bueno, antes les explicaba cuál era el ámbito de la función, ¿verdad? Y en qué consiste el periodo. Bueno, aquí podríamos ver que el periodo inicia aquí, podría iniciar aquí, seguir y llega aquí. Aquí se cumplió un periodo. Aquí inicia otra vez y vuelve a cumplir un segundo periodo. Bueno, entonces, ¿cuál sería el periodo de la función? Sería desde aquí hasta aquí. O sea, tiene periodo pi. No es correcta, ¿verdad? En la otra, dice que si el ámbito es de -1 a 1. El ámbito es, por supuesto, lo alta que se es la función. Y bueno, sí, el ámbito va desde -1 hasta 1. No tomo valores ni por encima de -1, ni por debajo de, perdón, ni por encima de 1, ni por debajo de -1. Eso quiere decir que esta sí es correcta. Entonces, la respuesta correcta sería solo la 2. Ahora vamos a hacer esta otra pregunta. Dice, de las siguientes proposiciones planteadas, las que cumplen la función representada, es o son.
No, perdón, estoy leyendo la anterior. Perdón, es si f de x, ya no, me parecía muy raro, si f de x es 2 cos de x y x está de 0 a 2pi, entonces dice, si la imagen de menos a es 1, entonces con toda certeza a puede tomar cuántos valores, ¿verdad? Si puede tomar 2 valores, 3 valores, 4 valores o 5 valores. Esta pregunta se puede resolver como si fuera una ecuación trigonométrica, pero bueno, no hemos visto ecuaciones trigonométricas hasta hoy, se va a ver hasta la otra semana empiezan el tema de ecuaciones trigonométricas. Entonces vamos a usar la gráfica. Y voy a aprovechar en esta pregunta para explicar o para presentar cuál es la gráfica de la función seno y la función coseno. La primera que está aquí es la gráfica de la función seno. La función seno tiene periodo 2pi, eso quiere decir que ella empieza aquí así y de aquí vuelve a repetirse hacia arriba, hacia abajo y otra vez, ¿verdad? Tiene periodo 2pi. Ella siempre va a intersecar para uno hacerlas sin importar que aquí sea sen de x, sen de alfa, sen de 2 alfa, sen de 3 alfa, ¿verdad? Uno busca el periodo y ella en la mitad, aquí está el periodo, en la mitad interseca el eje X y en la mitad de la mitad ella sube y en las 3/4 partes hacia adelante ella baja. ¿Qué es lo que estoy diciendo? En el periodo interseca el eje X, en la mitad del periodo también, en la mitad de la mitad, o sea, en el pi medios, ¿verdad? Ella sube y en la otra ella baja. La función tiene esta forma. ¿Ok? Vean que la amplitud es de -1 a 1 y el periodo 2pi. Esta es la función coseno. Solamente grafico un periodo. Eso quiere decir que ella, aquí a la izquierda, otra vez, digamos, aquí estaría el 2pi, que bueno, no me va a quedar bien porque debería hacerlo a escala. Aquí está el 2pi, aquí está el pi, aquí está el pi medios, y aquí está el 3pi medios, todos negativos, por supuesto. Ella bajaría, sube y baja, ¿verdad? Ese sería el otro, un periodo hacia la izquierda. Bueno, la función coseno, bueno, otra cosa es que la función seno siempre sale del eje X. La función coseno sale de 1. La función coseno igual tiene periodo 2pi, solo que ella tiene este otro comportamiento, baja y vuelve a subir. Como les digo, yo solamente grafiqué un periodo. Otro asunto es dónde veo la amplitud, ¿verdad? La amplitud igual va a ser, el ámbito siempre va a ser de 1 a 1, pero si la función fuera, por ejemplo, 3, voy a hacerlo aquí, 3 sen de alfa, la modificación que va a tener la función trigonométrica 3 sen de alfa va a ser que ella, en lugar de llegar hasta 1, va a llegar a 3, ¿verdad? O sea que si yo grafico sen de alfa y grafico 3 sen de alfa, ella lo que va a hacer es como subir más, bajar más y llegar aquí. De hecho, la vamos a graficar en Desmos para que vean ese comportamiento de cómo cambia la función de 3 de sen alfa a 3 de sen alfa, igual el coseno. Quiero aprovechar con esta pregunta para que podamos ver, por ejemplo, cómo cambia si yo hago 3 sen de alfa, incluso menos pi, por ejemplo, que también cambie esto, para que vean los cambios que produce. E incluso si yo le sumo, qué sé yo, 1, ¿qué cambios produce? Porque puede ser una pregunta que puede salir. Por ejemplo, bueno, viéndolo en Desmos, la azul es la función sen de x, que fue la que yo grafiqué antes, ¿verdad? El periodo sería aquí, que el periodo sería 2pi, ahí lo marca. Bueno, este punto sería 1 negativo, que es el punto más bajo, ¿verdad? Y este es el punto más alto, que sería 1. 1. Este sería el punto más alto. ¿Cuándo es sen de x? La verde es sen de 3x, que lo que hace es pasar de 1, lo paso aquí, que ese valor es 3. ¿Lo ven? Porque yo lo que hice fue nada más multiplicar por 3. Igual pasa con la función coseno. Lo que hace ella es modificar la altura y pasa a lo que se está multiplicando. Okay, entonces vamos a la otra pregunta. Igual va a pasar por coseno. Este que está aquí, lo que hace también es modificar el ámbito. Porque si yo solamente a esta función, a sen de x, por ejemplo, no le multiplico 3, sino a sen de x, bueno, sen de alfa, le sumo 1, ella lo que va a hacer es tomar la gráfica, vamos a ver si la puedo tomar,
y subirla, no, qué lástima porque está pegada. Bueno, lo que haría es tomar la gráfica y subirla a una unidad. O sea que este número pasa a ser 2 y este número pasa a ser 0. Porque ella lo que hace es todo esto lo sube una unidad. Si aquí fuera -1, la baja una unidad. Eso ya lo habíamos visto, me parece, con otras gráficas que habíamos dicho, que cuando se le sumaba 1, ella cambia en el eje X. Cuando se le suma o se le resta aquí el argumento, ella cambia en el eje X. Cuando se le suma 1, cambia en el eje Y. Como en esta me están diciendo cuando 2 cos de x es igual a 1, porque al final lo que hacen es eso, es cuando 2 cos de menos a es igual a 1, porque me estaban diciendo, me estaban preguntando cuando f de menos a es 1, cuántos valores hay de a, ¿verdad? Entonces estamos hablando de esta función, pero como está multiplicada por 2, ella lo que va a cambiar es que ya aquí no es 1, sino ahora es 2. ¿no? Este es 2 y este es menos 2. Entonces, por aquí está el 1 y me está preguntando que cuántas veces ella pasa por 1. Ella va a pasar por 1, en realidad va a pasar 2 veces. Va a pasar por aquí y va a pasar por aquí. Entonces, ¿cuántos valores diferentes? 2, ¿verdad? ¿Cuáles serían? Sería una que está aquí y el otro, voy a poner azul, y otro que está aquí. Que no necesariamente es 3 medios. Pareciera, pero no, no lo es. No necesariamente es 3 medios. Como le digo, ya la otra semana, cuando se vean ecuaciones trigonométricas, usted ya va a saber quiénes son exactamente esos valores de A. Tome en cuenta que aquí nos están restringiendo de 0 a 2pi, ¿verdad? Porque si aquí nos hubiesen dicho de 0 a 4pi, significa que yo tuve que haber graficado un periodo y otro segundo periodo. Entonces ella hubiese intersecado en 1, en 2, en 3 y en 4, ¿verdad? Porque si yo hubiese graficado el siguiente periodo, yo hubiese hecho así, así y llega aquí. Entonces hubiese intersecado también aquí y también aquí. Entonces hubiese sido 4. Pero como solo me dicen de 0 a 2pi, era solamente un periodo. Por eso solamente hay dos valores diferentes. Esta sería la función tangente. Voy a aprovechar también para ver la gráfica. Aquí está el eje X y este es el eje Y. La función tangente tiene asíntotas, o sea, estos son rectas que ella nunca va a tocar, pero es asintótica a esta y a esta. El periodo es pi, o sea, de aquí a aquí hay un periodo de pi, de aquí a aquí también hay otro periodo pi, y ella pues va intersecando, ¿verdad? En 0, en pi, en 2pi y así sucesivamente. Vean que el ámbito de ella es todos los números reales, ¿verdad? Porque ella es de aquí para, digamos, de aquí hacia abajo y de aquí hacia arriba infinito. Entonces su ámbito es R en realidad. El dominio de ella son todos los números reales excepto donde ella se indefine. Ella se está indefiniendo en pi medios cada pi, ¿verdad? O sea, en pi medios más pi, en 3 pi medios más pi, en cada uno de esos valores ella se va a ir indefiniendo. Igual para acá, menos pi medios más, menos pi, aquí había otra asíntota, después le resto pi, hay otra asíntota y así sucesivamente. Por supuesto que si a la función tangente de alfa yo le sumo algo, pues en realidad pues no va a pasar nada porque ya sigue, lo que va a hacer es subirse un poco, pero bueno, no cambia. No cambia, no tiene grandes cambios, por decirlo así. Bueno, esas serían como las tres funciones que van a entrar en el curso de Matén. En esta otra pregunta, dice, si f es una función que va de menos 2pi a 2pi, en realidad aquí están considerando dos periodos, porque de menos 2pi a 0 hay un periodo y de 0 a 2pi hay otro periodo, ¿verdad? Nos preguntan, dice, con f de x igual a 3 de x. Entonces, el ámbito de f es, yo les decía que la función sen de alfa, ella está entre menos 1 y 1. Ese es el ámbito. El ámbito va a ser de menos 1 a 1. Pero como se está multiplicando por 3, vean que aquí se está multiplicando por 3, entonces su ámbito va a aumentar. Si yo multiplico por 3, pues me va a quedar menos 3 es menor o igual que 3 en de alfa, que es menor o igual que 3. Entonces, el ámbito va a pasar de menos 1 a 1 a menos 3 a 3. Entonces, la respuesta correcta sería esta. Ese sería el ámbito, de menos 3 a 3.
Esta otra pregunta dice, el ámbito de la función f es de R a R, ¿verdad? Definida por f de x igual a 1 menos 3 cos de x medios más 2 tercios de pi. Esta función que aparece aquí, la función coseno, tiene todas las posibles transformaciones que se le puede hacer. Se multiplicó por menos 3, ya aquí no aparece x sino x medios. Aquí también se le suma algo y además se le suma un 1. Entonces ya tiene todas las posibles formas de hacer, ¿verdad? Bueno, recuerden que este menos 3 afecta a la función coseno en el sentido que antes estaba de menos 1 a 1 y ahora menos 3 a 3. Pero este lo afecta en el sentido de que ahora le tengo que sumar un 1, ¿verdad? Entonces, por decirlo así, ella originalmente, no va a ser aquí un eje, ella originalmente, sin el 3, ella está entre menos 1 y 1. Cuando yo le multiplico 3 o menos 3, no importa, ella lo que va a hacer es aumentarse a 3 y de menos 3 a 3. Voy a bajar esto aquí un poco. Entonces, ella va a aumentar de menos 3 a 3, el ámbito, ¿verdad? Pero como le estoy sumando, como le están sumando un 1, ahora ella lo que hace es subir la gráfica una unidad. Entonces, al subir una unidad, ella ahora va a pasar de 4 y el menos 3 va a pasar entonces a menos 2. Entonces, ahora la nueva función en realidad va a ser de menos 2 a 4. Esta sería la respuesta correcta. Ahora voy a aprovechar para decir algo en esta pregunta. ¿Cuál sería la amplitud, o bueno, ya la amplitud de las camas, cuál sería el periodo de esta función, ¿verdad? Porque como les digo, si la función es la básica, así, coseno, qué sé yo, coseno de alfa o sen de alfa, pues sabemos que el periodo va a ser 2pi, ¿verdad? El periodo va a ser 2pi en ambas y que la amplitud pues va a ser de menos 1 a 1. Así va a ser la amplitud. Bueno, el ámbito, perdón, de menos 1 a 1, o que tienen amplitud 1. Bueno, ¿qué pasa cuando la función no viene de esa forma, sino más bien viene como esta? Bueno, ¿cuál sería el periodo? ¿Cuál sería la amplitud? Si la función tiene la forma a sen de bx más c más d, o sea, en este caso, si yo cambio sen por cos, es lo mismo. Digamos, voy a poner cos aquí. Si fuera la función coseno, entonces, ¿cuál sería la amplitud? La amplitud sería el valor absoluto de a, o sea, el valor absoluto de este número. Si nos hubiesen preguntado por la amplitud, entonces la amplitud es 3, ¿verdad? Vean que no estoy tocando el 1 que se le suma. El 1 que se le suma sería este d, que aparece aquí. ¿Cuál sería el periodo? Bueno, en este caso el periodo es 2pi. Pero si tiene esta forma, el periodo va a ser 2pi dividido entre b. O sea, ¿cuál es el periodo de esta función? B, ¿quién es? B es quien acompaña a X. Aquí quien acompaña a X es un medio. Entonces, el periodo sería un medio, perdón, 2pi dividido entre un medio. Y esto, 2 dividido entre un medio, pues va a dar 4. ¿Sí? O sea, el periodo de esta función sería 4pi. Este 2 tercios que se suma aquí al pi modifica la gráfica de la función moviéndose hacia la izquierda 2 tercios de pi unidades. O sea que si ella es de esta forma, coseno, ¿verdad? Esta es coseno. Si se mueve 2 tercios de pi es como coger este periodo y moverlo 2 tercios de pi para hacia atrás, ¿verdad? Eso es lo que hace esta parte. Pero bueno, nos pueden preguntar por la amplitud o por el periodo. ¿Cuál es la amplitud? Entonces el valor absoluto de este número, o sea 3. ¿Y cuál es el periodo? El periodo va a ser 2pi dividido entre el número que acompaña a la x. En este caso, pues un medio. Si es tangente, la función coseno y seno es lo mismo con respecto a esta que estoy diciendo. La función tangente cambia un poco porque el periodo va a ser pi entre b, ¿verdad? Note que el periodo era 2pi del seno y coseno y el periodo de tangente era pi. Pero cuando es modificada aquí, el periodo pasa a ser pi entre b. Dice esta otra pregunta, si la amplitud de la función f
de R en R, definida por f de x. Recuerden que la amplitud, acabo de decirles, está relacionado con este número. La amplitud de la función definida por f de x a igual a cos de 2x más 5 es 3, ¿verdad? Aquí nos dicen que es 3. Entonces el ámbito de f es, bueno, el ámbito no se ve afectado por lo que se sume o se reste aquí o lo que se le multiplique a la x. El ámbito se va a ver afectado por el número que está aquí y por lo que se le suma a la función. Bueno, si nos están diciendo que la amplitud es 3, es porque en realidad aquí hay un 3 o un menos 3, porque recuerde que la amplitud lo que está es el valor absoluto de A, ¿verdad? Pero bueno, aquí nos dice que este A era un 3 o un menos 3. Si ese A era un 3 o un menos 3, la función tiene esta forma. 3 coseno de 2x más 5. Y recuerden que ella lo único que modifica este 3 es que antes la función sin el 3, el ámbito es de menos 1 a 1 y ahora el ámbito va a ser de menos 3 a 3, ¿verdad? Entonces la respuesta correcta sería esta. Lo que estoy diciendo es esto. Coseno de 2x más 5 sigue estando entre menos 1 y 1. Si yo le multiplico 3, sucede entonces que el coseno de 2x más 5 ahora va a estar de menos 3 a 3. Ok, aprovecho para hacer alguna modificación de esta pregunta. ¿Cómo la podría modificar? Digamos que la función es así. Entonces ahora es 3 cos de 2x más 5, qué sé yo, más 2, ¿verdad? Ahora es esta función. Como la amplitud es 3, entonces ese 3 dije antes que se reflejaba aquí, pero ahora le sumo 2. Entonces, va a pasar lo mismo aquí. Va a ser que cos de 2x más 5 está entre menos 1 y 1, que 3 cos de 2x más 5 está entre menos 3 y 3, pero, voy a copiar esto que me va a servir, pero ahora yo le tengo que sumar este 2. Entonces lo que voy a hacer es sumarle 2 a todo. Entonces, menos 3. Vamos a hacer esto más a la izquierda para que no quede pegado. Si a menos 3 le sumo 2, ahorita ponemos el resultado, a 3 cos de 2x más 5, le sumo 2, y a 3 le sumo 2. Entonces ahora va a estar entre menos 1, más 2, perdón, más 2, y va a estar entre 5. Entonces ahora estaría entre menos 1 y 5, ¿verdad? Por supuesto que estoy cambiando el ejercicio. Antes era este, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué tal que salga un ejercicio donde hay que sumarle aquí un número? Ya sabe cómo hacerlo con este otro procedimiento. Esta pregunta dice así. Considera las siguientes proposiciones. Bueno, es una función par. La segunda proposición es que es positiva en todo su dominio. Dice, de las proposiciones anteriores, la función f de R en R definida por f de x tangente de x más pi cumple con, o sea, ¿cuál de las condiciones anteriores cumplen con tangente de x más pi? Bueno, aquí hay dos conceptos, uno de par, uno de función par y otro de función de dominio. Entonces, bueno, voy a aprovechar para explicar que la función seno y la función coseno y la función tangente, ¿qué paridad tiene? Si es par o impar. Bueno, la función sen de alfa es una función que es impar. ¿Qué significa que sea impar? Lo que significa es que sen de alfa, perdón, sen de menos alfa, coincide con menos sen de alfa. Eso quiere decir que la imagen de menos alfa es igual a menos la imagen de alfa. O sea que si yo estoy sacando sen de 30, es igual a menos sen de menos 30 es igual a menos sen de 30, ¿verdad? La función coseno es una función que es par. ¿Por qué? Porque coseno de menos alfa es igual a coseno de alfa, ¿verdad? Entonces la función es una función, la función es par. La función tangente, vamos a ponerlo aquí, la función tangente de alfa es una función que está definida como sen de alfa entre cos de alfa,
¿verdad? Entonces, si yo calculo quién es tangente de menos alfa para saber si ella es par o impar, porque una función es par, se define así, una función es par, voy a ponerlo aquí, una función es par si la imagen de menos x coincide con la imagen de x. Eso es una función par. Una función impar es aquella donde la imagen de menos x coincide con menos la imagen de x. Esta es par, ¿verdad? Y la otra es una función, voy a hacer esto para acá. Esta es una función par y esta es una función impar. Bueno, vamos a ver qué condiciones cumple tangente. Bueno, tangente de menos alfa sería entonces sen de menos alfa dividido entre coseno de menos alfa. Como dije antes que seno es una función impar, entonces sen de menos alfa da menos sen de alfa. Y como coseno es una función par, pues coseno de menos alfa sería coseno de alfa. Esto al final coincide, menos sen de alfa entre coseno de alfa sería menos tangente de alfa. Eso ya me dice que la función tangente es una función impar. ¿Por qué? Porque el tangente de menos alfa coincide con menos tangente de alfa. No coincide con tan de menos alfa. Entonces, bueno, esta no es cierta. ¿Por qué? Porque acabamos de decir que tangente, eso significa que tangente es una función impar, ¿verdad? La otra pregunta es que si la función tangente es una función, bueno, tangente de x más pi es una función positiva en todo su dominio y no, porque aquí yo grafiqué tangente. Esta es la función tangente. Si le sumo pi, como le dije antes, lo que va a hacer es que ella se va a correr un pi hacia la unidad hacia la izquierda, pero ella en una parte es negativa y en otra parte es positiva. Entonces no es cierto que ella siempre es positiva en todo su dominio como lo dice aquí. Entonces esta también es incorrecta. Quiere decir que ninguna es correcta. ¿Qué es importante en esta pregunta? Que les puede servir para otras preguntas de Matén. Uno, que sen es una función impar. Que coseno es una función par y que tangente es una función impar, ¿verdad? Ahorita vamos a hacer un ejercicio donde lo vamos a ver cómo se ve gráficamente una función par y una función impar, ¿verdad? Porque bueno, esto es como algebraicamente, pero bueno, ¿cómo se verá gráficamente? Ahorita vamos a hacer un ejercicio de esos. Dice la función f de menos pi medios a pi medios con codominio r con f de x igual a tan de x, o sea, me están hablando de la función tangente de x. Dice que si tangente de x es negativa en el intervalo, o sea, en cuál de estos intervalos es negativa la función tangente de x, siempre que esté de menos pi medios a pi medios. Bueno, yo antes grafiqué la función tangente, es esta. Voy a copiarla y la voy a traer aquí abajo. Esta es la función tangente. Y bueno, de hecho, aquí está graficada, esta es la gráfica de menos pi medios a pi medios. Entonces, vamos a borrar esto para que no estorbe ahí. Esa es la función tangente de x de menos pi medios a pi medios. Bueno, ¿en qué intervalo ella es negativa? Es negativa de menos pi medios a 0. Recuerden que ella es negativa cuando está por debajo del eje x. Entonces, es negativa de menos pi medios a 0. La respuesta correcta sería esta, de menos pi medios a 0. ¿Dónde es positiva? Bueno, por supuesto que sería positiva de 0 a pi medios. Para terminar por hoy, vamos a resolver esta última pregunta. La pregunta dice, considere la figura adjunta que representa la gráfica de una función dada por f de x de menos pi medios a r y las siguientes proposiciones. F es impar y la función representada es f de x igual a menos tangente de x. De las proposiciones anteriores, ¿es o son verdaderas? Bueno, efectivamente, esta función se relaciona con la función tangente. De hecho, veámoslo aquí la gráfica. Esta es la gráfica de la función tan y esta es la gráfica de la función menos tan. ¿Cómo lo sé? Lo sé porque cuando una función, el signo aquí cambia, ella lo que hace es
invertirse con respecto al eje X. Es como si generara un espejo, esta se generara un espejo de aquí hacia abajo y el espejo fuera el eje X. Entonces, esta sería esta y este sería este, ¿verdad? Cuando yo reflejo esta en espejo, se hace así, y cuando yo reflejo esta en espejo, se hace así. O sea que efectivamente esta es la gráfica de menos tan de X. La otra pregunta es si ella es impar. Bueno, para saber si es impar, viendo la gráfica, uno lo que hace, bueno, primero la tangente de X es impar. Entonces al final ella también es impar. Menos tan de X sigue siendo impar. Pero bueno, uno lo puede hacer así. Yo tengo este valor y tengo este otro valor. Digamos que este es X1 y este es X2. Bueno, voy a ponerle números, aunque no sé cuál es. Digamos que este es un 1, ¿verdad? Entonces este sería menos 1. La imagen de 1 sería este valor, f de 1, y la imagen de menos 1 sería este otro valor, f de menos 1. Resulta que este valor y este valor son iguales excepto en el signo. Lo que quiero decir es que si este hubiese dado 2, este da menos 2, ¿verdad? Entonces, sí, perdón, aquí es menos 1 y aquí es 1. Por supuesto que me equivoqué ahí con el signo. Entonces, decía que si la imagen de menos 1 da 2, la imagen de 1 va a dar menos 2. Entonces, tendríamos algo así. La imagen de menos 1 da 2 y la imagen de 1 da menos 2. Eso quiere decir que la función es impar. ¿Por qué? Porque la imagen de menos 1 coincide con menos la imagen de 1. Eso significa que la función es impar. Si ella hubiese mantenido que la imagen de menos 1 es igual que la imagen de 1, la función sería par. Pero bueno, en este caso no. En este caso, ese signo se invierte. Ok, por supuesto que esta no es, ¿verdad? Es esta. Entonces sí, la función también es impar. Entonces en este caso la respuesta sería ambas. La función par en la gráfica se vería así. Un buen ejemplo sería la función f de x igual a x al cuadrado. La voy a graficar. La función f de x es así. Ok, bueno, lástima que quedó. Voy a hacerlo otra vez. Okay. Esa sería la función f de x al cuadrado, ¿verdad? Entonces noten que la imagen, por ejemplo, de este valor, qué sé yo, el 1 va a ser este, y la imagen de menos 1 es la misma. Entonces, tanto la imagen de 1 como la imagen de menos 1 es la misma. Eso significa que la función es par, ¿verdad? Entonces lo veríamos así gráficamente, que tanto la imagen de 1, la imagen de menos 1 como la imagen de 1 serían la misma.